Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos al Podcast Finestra. El día de hoy vamos a seguir ampliando el tema del turismo en México, los números recientes, las visitas, cuánto se gasta un turista que viene al país y cuál es el cambio que ha habido en el comportamiento de este importante sector para el país en la comparación de el año pasado a este que está viviendo la nueva administración, y para eso está Imelda Flores, analista financiera. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, Franco? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, el momento en que ustedes nos estén sintonizando es el saludo que les damos. Y bueno, Pati Castellano se suma básicamente a su sección, pero pues también le damos la bienvenida a nombre de ella, Franco Daniel Gómez, aquí en la conducción de esta nave voladora económica. Bienvenidos. Análisis financiero. Y coincide que el tema del turismo arrojó recientemente cifras interesantes, y el podcast pasado estábamos platicando cómo es el turismo uno de los tres receptores o captadores de finanzas o de divisas para el país, y cómo la nueva administración parece que no le están agarrando el modo. Están iniciando el sexenio como que con el pie izquierdo un poquito. Esperemos que rectifique, porque tienen una meta muy ambiciosa. Esperan que el crecimiento del turismo sea del 5% durante el sexenio. Esperemos que así sea. Y que ese 5%, para a lo mejor si lo ponemos en pesos y centavos de nuestros ingresos, es poco, pero para el país es muchísimo. Pero estamos hablando que es un rango de miles de millones de dólares, entonces sí, es un rango importante. Digo, no es lo mismo el 5% de 100 pesos que el 5% de 23 mil millones de dólares, ¿verdad? Que eso es más o menos la cifra que espera que se acumule simplemente en el 2019. Y una de las cosas que platicábamos en el podcast pasado, Imelda, era que el turismo tiene que tener una atención en particular, porque es la tercera forma en la que México obtiene ingresos. Exactamente. Recordemos rápidamente, la primer fuente de divisas para México, para nuestro país, es el sector automotriz. La segunda fuente son las remesas, el dinero que envían nuestros compatriotas a la población mexicana, y la tercera es el turismo. Todo aquel dinero que los visitantes extranjeros o nacionales dejan en algún lugar que no es como su punto de origen, ¿no? Todo el gasto que hacen en la derrama económica que dejan en un hotel, que dejan en el puestecito, que vende recuerdos en los mercados, en el turismo igual de convenciones también entra. Entonces, obviamente es un dato muy importante y que debe de cuidarse y de valorarse. Creo que valorarse es la palabra, Franco, que el gobierno valore lo que esta súper herramienta que está de nuestro lado, pero no hay que descuidarla. Y sobre todo que no hay que politizarla ni verla en el tema de los programas sociales, porque el turismo sí tiene una parte social que es el desarrollo de las comunidades, pero digamos que no es la parte medular que está buscando el inversionista. Siendo fríos, yo pensando, ahorita estoy contigo aquí platicando, pero mi cabecita está en Cancún, ¿no? Entonces mi cabecita está pensando en que estoy acostada en la playa con una piña colada y que estoy descansando y estoy tranquila. Eso es lo que piensa mi cabecita, así como la de muchas otras personas que quieren o que están planteando o proyectándose unas vacaciones. Entonces ese es el verdadero punto del turismo. No, es muy poco el turismo. Yo creo que a lo mejor mucha gente se me puede echar encima, pero es muy pocas las personas que dicen, yo voy a hacer turismo, no voy a ir a Cancún, voy a ir a X pueblito a 2 horas de Cancún porque quiero apoyar.
Son puntos diferentes. O porque hay una comunidad que está desarrollando de manera artesanal chocolate. No, esos son puntos diferentes. Es un programa social al que yo quiero apoyar, pero no va de la mano con vacaciones. O sea, son puntos diferentes. Yo voy a hacer este viaje a Cancún o a X parte del país porque hay un pueblo o hay una localidad a la que yo quiero apoyar con X proyecto social económico. Ese es un punto muy diferente de vacaciones, donde vacaciones se vincula a descansar. Y creo que este nuevo gobierno sí lo está vinculando y mucho por los proyectos la planteación que tienen para este año. Y una de las cosas que hicieron y que recularon, se echaron para atrás, fue en lanzar una campaña de turismo donde pues los protagonistas eran personas que pues básicamente parecía como que era una cosa política de programas sociales que no tienen que ver con el descanso propiamente, ¿no? Y es que al fin y al cabo, cuando hay una derrama económica en un lugar, se va a beneficiar toda la comunidad. Obviamente en diferentes proporciones, ¿no? A lo mejor el dueño del hotel se va a beneficiar más que la señora que está a una cuadra del hotel vendiendo collares. Pero obviamente, si no está ese hotel ahí, la señora que vende collares, pues no va a vender absolutamente nada. Si no hay un buen ingreso para el hotelero durante X periodo, pues obviamente tampoco lo va a haber para esta persona indígena que está vendiendo collares o cualquier otra cosa, un recuerdo, ¿no? El punto es de que si hay un desarrollo turístico, si hay un boom turístico, si hay una derrama económica importante en una zona o en una región, va a impactar a la mayoría de personas, no nada más a empresarios, fifís o algo así, no, o sea, en general hay actividad económica, ese empresario está contratando a personas, usualmente son de las comunidades que están alrededor, entonces ese es el punto, ¿no? Desarrollar tu actividad económica y ya a lo mejor otra parte es decir, oye, tú, empresario, tienes X beneficios y aportas beneficio fiscal si aportas en esta situación en este programa, pero en emplear a personas exactamente de localidades o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que a lo mejor ese debería ser el enfoque del gobierno, más que decir, hey, vengan a ver esa comunidad, porque ahí estás de cierta forma lucrando con las disparidades de vida que tiene una localidad. Así es. Y entrando en números, Imelda, creo que una de las cosas importantes que hay que tener como base para el inicio de esta nueva administración es el dinero, por ejemplo, que cada turista viene e invierte, que no es poca cosa. Y además, yo me acuerdo que algunos secretarios de turismo a lo largo de la historia presumen que una persona que viaja, por ejemplo, a las ciudades, en promedio se queda o pernocta, que es la palabra que utilizan, 1.6 noches en promedio, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los destinos turísticos de playa, la mayoría de los turistas están pernoctando o durmiendo allí, utilizando noches de hotel de 3 a 4 días. Que esto nos da una diferencia del tipo de inversión de acuerdo al destino turístico o el lugar en el que, digamos, llega alguien de fuera a gastar su dinero a un país. Sí, definitivamente las zonas turísticas de nuestro país son muy, muy diferentes. O sea, encontré por ahí un documento que dice que en los últimos 10 años, más de la mitad de turistas extranjeros que llegaban a nuestro país se van a Cancún. Estamos hablando de 53 millones de personas, de turistas, que los últimos 10 años han estado en Cancún y alrededores. Entonces, es zona turística completamente. Riviera Maya, toda esa zona. Durante 10 años, 9 millones, bajo la cantidad, se va a Baja California Sur. Estamos hablando de Los Cabos, La Paz, etcétera, etcétera. De ahí brinca a Nayarit, que es Punta Mita, toda esa zona, pero se asimila, o sea, esos 3 destinos son destinos turísticos, pero se asimila ya con un destino de negocios, que es Ciudad de México. Nayarit y Ciudad de México tienen una afluencia de 5 millones durante los últimos 10 años. Entonces, sí, es importante el turismo de negocios,
pero obviamente se lo lleva el turismo vacacional completamente. Y Guadalajara es un poquito, bueno, Jalisco está un poquito más abajo. Y que en Guadalajara la vocación que se está empezando a construir de un par de sexenios hacia acá es la de atraer este turismo de congresos, este turismo de negocios, pero está en vías de desarrollo. Lo cierto es que la Ciudad de México, por la cantidad de hoteles que tiene, de habitaciones disponibles, de centros, hoteles y lugares para convenciones y congresos, pues no se compara a Monterrey ni a Guadalajara. Entonces, obviamente, se concentra todo allí. Y Vallarta, que hizo un centro de convenciones que está subutilizado, pues no ha logrado atraer a ese tipo de turismo. Pues es que es muy diferente. Y aparte, cuando haces una vinculación de turismo, negocios, o más en vez de negocios, turismo, pues obviamente si van a elegir, pues no van a elegir Vallarta. Definitivamente vámonos a Cancún, ¿no? Vámonos a Cancún. Y en Cancún sucede un fenómeno. Si bien hay mucho turismo extranjero, hay también mucho turismo nacional y va creciendo. Sí. Y yo yendo a este destino y platicando con la gente, dicen que los que más gastan son los turistas nacionales, no porque sea más caro, sino porque cuando van a gastar. Guardamos durante un año, le hacemos caso a Pati, hacemos nuestro guardadito, nuestra proyección, nuestra planeación, y entonces sabemos que ese dinero tal cual lo vamos a disfrutar y disfrutar bien. Así es. Entonces, a diferencia de lugares como Vallarta, donde el turismo básicamente es regional, difícilmente alguien de Monterrey o de Ciudad Juárez viaja a Puerto Vallarta, pero también tiene una capacidad de recibir extranjeros, donde los extranjeros gastan más porque viajan de lugares más lejanos que el turismo local, que es regional y que se gasta menos. Ajá, exactamente, ¿no? Es como que a lo mejor puede ser la contraparte, ¿no? O sea. Así es. Y de acuerdo a los números que tienes, en este sentido, ¿cómo vamos en el gasto? Pues mira, el INEGI cada mes nos actualiza de las personas, el número de visitantes que ingresaron a nuestro país y cuánto fue lo que gastaron. Entonces, tomé yo los últimos datos, los últimos 3 meses desde que está la nueva administración, y el promedio, el gasto de los visitantes en el país cada vez que viajan es de $289 por persona, ¿no? Es el promedio. Pero aquí un dato que es positivo es que si lo comparamos con el año pasado, con el mismo mes, durante febrero aumentó un 21% lo que gastaron. O sea, están gastando más los turistas. Uh-huh. Es una noticia excelente. Pero en el mismo documento del INEGI nos dicen, oye, pero aguas, está ingresando menos visitantes al país. Curiosamente, coincide que durante diciembre de 2018, enero y febrero, el primer trimestre natural de Andrés Manuel. Que además es la época donde más extranjeros vienen, por ejemplo, de los países del norte, por el tema climático. ¿No? Pues la nota, estamos hablando, por ejemplo, en febrero, hablando de 7,000 millones de visitantes, ¿no? Pero el punto es de que comparando la cifra con el año pasado, disminuyó un 5%. Están entrando menos visitantes al país. En diciembre un 14% menos, en enero un 5% menos y en febrero igual un 5% menos. Eso es lo que me llama mucho la atención, porque como lo dices, es una temporada alta para el país y pues sí, están ingresando menos. Ahora, el tema es, no sé si a lo mejor los políticos ahí pudieran leer que son menos pero con más recursos, cosa que yo lo dudo. Mira, sí, obviamente son menos, son 7 millones en febrero de 2019 en comparación de los 8 millones del año anterior, pero es que en economía hay algún punto muy cuando se leen las cifras se deben
decir específicamente cómo se leen las cifras. ¿A qué voy con esto? Las cifras pueden tener un punto positivo o un punto negativo dependiendo de quién lo lee, ya sea porque es una lectura comparación mensual, porque es una lectura comparación anual, que son cifras completamente diferentes, o porque simplemente hay dos números donde tú puedes decir, es que el turismo está mejorando, se está gastando más, están los turistas gastando más en el país. Pero otra persona puede decir, no, a mí me preocupa más que hay menos visitantes en nuestro país. Entonces, sí, eso, hay muchas veces las cifras económicas, tienes que ser como que muy fría y muy abierta a decir, los números son estos y la realidad es esta, no enfocarte a un ángulo en especial. Y además esto que decías, si lo pegamos al tipo de cambio, muy probablemente a lo mejor se está registrando un mayor gasto porque el dólar es más caro, por ejemplo, o más barato. Pero aquí lo chistoso es de que el tipo de cambio más o menos, las cifras de aquel momento a las de este momento de hace un año, más o menos es lo mismo, no hay una diferencia más de 20 centavos del tipo de cambio, no es una diferencia de que es que en aquel momento estaba en 21 y ahorita está en 19, entonces por eso les rinden más los dólares. No es por ahí la nota. Digo, está súper bien, pero sí, está súper bien que gastes más, pero porque están llegando menos. El tema también seguramente tendrá que ver con seguridad. Por ejemplo, las alertas que ha estado emitiendo Estados Unidos respecto a los destinos turísticos con complicaciones de seguridad, y que eso en el colectivo, que uno no se lo imagina, pero yo tengo familiares que viven en Estados Unidos y dejaron de venir a México durante 4 años porque decían que era muy peligroso. Sí, claro, eso de ser la tercera, cuarta ciudad más peligrosa a nivel internacional, hablando de Tijuana, de Michoacán, hace no tanto tiempo, Tamaulipas, y aparte de estigmatizar la zona, ¿no? Porque, yo sé que en una parte de Michoacán hay demasiado peligro, en una parte de Jalisco está la zona muy caliente, o sea, pero yo sé que si me vuelo directo a Vallarta difícilmente voy a encontrar, o sea, siendo realistas, difícilmente vas a encontrarte con algún problema. Entonces se estigmatiza decir, no, es que es México. Oye, pero es México y es por eso que se limita completamente el ingreso. Y esto lo pego con una información que se dio a conocer hace algunos días, previo precisamente al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde en un análisis de los datos que se arrojan respecto a la inseguridad que se mide lamentablemente en homicidios dolosos, el 42% de la inseguridad de México en número de asesinatos está en lugares como Cancún, como Acapulco, también como Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Manzanillo e Irapuato. Estos son los lugares que concentran más asesinatos y que hemos leído y visto en Cancún, por ejemplo, que hace un par de meses hubo una balacera a la entrada de la zona hotelera de Cancún, en una zona muy céntrica que hay una plaza, la Plaza Américas. Cerca de esa plaza hubo una balacera. Hay muchísimas muertes, y me decía en un viaje reciente que hice yo a Cancún, me decía un chico que se fue a vivir a Playa del Carmen que por lo menos diario había un asesinato en Playa del Carmen, y dice, no, eso no afecta a los turistas, pero la percepción de inseguridad sí creo que afecta. Sí, yo la última vez que fui a Playa del Carmen, obviamente cuando tú estás aquí pues no te llegan esas noticias, ¿no? Hasta que ya estás allá, pero estando allá me di cuenta que 1 o 2 días antes había habido una balacera, habían matado a una persona en Playa del Carmen, como sobre calle 1 y calle 5, algo por el estilo, y una semana, cuando me meto a ver qué onda, había muchas notas sobre que 1 mes antes, 2 meses antes, de balaceras ahí cerca de Quinta Avenida, donde es el principal atractivo de Playa del Carmen. Entonces, es una tarea que nuestros gobernadores deben de resolver inmediatamente si no se quiere
Y eso pegado a cuando yo fui, todavía estaba el problema del sargazo en las playas de la Riviera es Maya. otro punto, Y eso afectó muchísimo el turismo y lo trataron de resolver, pero yo cuando fui a Playa del Carmen nunca la había encontrado tan sucia, que es el municipio de Solidaridad. Nunca la había encontrado tan sucia porque el sargazo que recogieron lo amontonaron en donde tú llegas y hay una escultura con dos personajes marinos haciendo un arco. A 20 metros había una pila de yo creo que unas 5 toneladas de sargazo y olía muy mal. Sí, claro. Entonces es el tipo de detalles que, y bueno, luego lo digo yo porque tengo una formación en otro ámbito, luego lo que preguntas es ¿y quién está ahora al cargo del gobierno? Pues bueno, sí, había llegado un gobierno nuevo de un partido que no era ni el PRI ni el PAN, era de Morena, y entonces pues sí notas la diferencia. Sí, es que pues al fin y al cabo... Las prioridades. Sí, exactamente. Entonces son prioridades, es que conozcas ya el mercado, como cualquier empresario. O sea, al fin y al cabo yo creo que un gobernador o un político se podría asemejar a un empresario, ¿no? Sabes qué es lo que se necesita, sabes qué es lo que quieren tus empleados, qué es lo que quiere tu población, bueno, de cierta manera, y sabes qué hacer para tenerlos contentos, sabes cómo te va a rendir frutos, hablando de una zona turística, cómo vas a tener ingresos, cómo vas a vender. Entonces, el programa de un político, un empresario, si no lo sabes manejar bien, pues obviamente se va a ir abajo una empresa o un lugar turístico. Y esto también lo vimos reflejado habitualmente en la placita central de Playa del Carmen que da a la playa, donde están los voladores de Papantla. Yo todos los años que había ido nunca había visto tanto comercio informal, estaba infestado. Entonces ese aspecto es uno de los que el turista pues va y ya no le dan ganas de volver. Sí, claro. Entonces, bueno, son muchos aspectos, pero aquí el tema es que ya los números nos están diciendo que hay que apretarle el paso a volver a enamorar a los turistas y retomar la promoción del país. Sí, pero México para los ojos de la nueva administración no funcionaba, pues bueno, ¿cuál es la nueva estrategia? Sí, si en el exterior no se está promocionando, por lo menos limpia todo lo que hay aquí, ¿no? Mejora la percepción desde el centro, desde México, para que solito vaya mejorando hacia al exterior, ya que no tienes una promoción por fuera, ¿no? Así es, pues bueno, ahí está el tema del turismo, siempre interesante hablar de él. Finanzas personales. Y una de las cosas que a lo mejor ya no les va a funcionar para la vacación de Semana Santa de este año o la de Pascua, pues es una planeación de el tema financiero, pero creo que lo que trata Pati Castellanos en el informe Finestra, que lo pueden encontrar en informefinestra.mx, es algo que puede sentar las bases para cualquier vacación y para cualquier época del año, ¿no, Pati? Incluso para cualquier año. Completamente de acuerdo. Cuando tú ya tienes todos los objetivos y lo que platicábamos en el podcast pasado y ya sabes a dónde vas a ir y todas estas cuestiones, el sentarte ya en la mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo primero que hacer para poder vacacionar de una manera más relajada y más tranquila, ¿no? Proyectar. Pero lo primero que tenemos que hacer es elegir el destino, tal cual, ¿no? Es sentarte y decir, a ver, tengo ganas de conocer algún país, tengo ganas de relajarme en la playa o me gusta mucho la montaña y empezar con estas cuestiones. Después investigar costos, obviamente, ¿no? Es el siguiente paso. ¿Cuánto me va a costar? Proyectar los días en los que voy a estar, más o menos qué quiero hacer y empezar a proyectar costos. Y luego, muy importante, algo que no hacemos muchas personas, bueno, yo sí trato de hacerlo, empezar a comparar, porque muchas veces te sientas a lo mejor en una agencia de viajes o te metes a la primera página que te hizo ojitos sobre el destino y no comparas. Y hay que comparar. Para poder obtener el mejor resultado en cualquier compra que vayamos a hacer, lo primero es comparar, y no una ni dos, 3, 4, 5 opciones para que puedas tomar la mejor decisión en cuanto a costo, o tal vez no solo costo, sino también beneficios, ¿no? Porque a lo mejor dices, mira, este está muy padre, pero cuesta esto, o este está más o menos, pero en costo me beneficia, y empiezas tú a hacer como, ¿qué prefieres?
pagar un poquito más por beneficios que esta parte no tenía, o al revés, ¿no? Dependiendo tu presupuesto. Y ahí quiero hacer una pausa, Pati, porque me hizo recordar algo que ya existe en el celular, ¿no? Que son algunas aplicaciones que comparan precios, pero ojo, a veces esas comparaciones no están como tan de acuerdo a la realidad, son estimados de acuerdo al historial del comportamiento de esa marca, de ese hotel, de esa aerolínea. Entonces, hay que, con base quizá en eso, empezar a hacer una búsqueda. Tu propia investigación. En la fuente original. Esto es, si una aerolínea, de acuerdo a esta aplicación, boleto de avión y hotel ofrece tanto en la aplicación, pues bueno, hay que ver si el paquete de la aerolínea lo está ofreciendo, a qué precio. Porque yo he encontrado diferencias y de varios cientos de pesos. Sí, yo y también. Aparte, incluyen impuestos o intereses al final, donde no es el precio neto, es un precio bruto, donde muchas veces por ir a las carreras o porque el tiempo nos está encima o porque simplemente no planeaste, tomas cualquier opción. Exactamente. Y obviamente al final sale más caro, ¿no? Ajá. Por eso es importante hacerlo con previa anticipación, tiempo y demás. Yo también lo he hecho, a lo mejor en ciertas páginas que te dan como muchas opciones, y luego me voy al hotel, ¿no? Directito a la página. Es más, hasta hablo. Y me sale muchísimo más barato muchas veces. Entonces, tienes que tener bien claro qué quieres hacer, a dónde quieres ir y cuáles son tus opciones. ¿Para qué? Para que empieces a comparar. Y para eso necesitas tiempo. Sí, de estar claro. metiéndote a internet, a diferentes páginas, tal vez sí que tengas el tiempo de hablar directamente al lugar y te puedes sorprender. Como bien lo comentabas en el podcast pasado, Ime, ahí puedes inyectarle capital. Así, oye, me voy a ahorrar 1,000 pesos en esto, me los puedo gastar en un paseo, me los puedo gastar en una visita, me los puedo gastar en comer rico en algún lugar, y ahí es donde se ve el impacto. Y al final, Carlos, si estamos hablando de planear, muchas ocasiones estas páginas lo que te ofrecen o el atractivo que tienen es que los meten a meses con o sin intereses. Entonces, si vas a planear adecuadamente unas vacaciones, pues tienes que investigar el costo de tu hotel y para qué quieres pagar un sobreprecio y a meses sin intereses solamente porque no lo planeaste. Cuando si lo haces con tiempo, lo puedes Ir pagar pagando en efectivo, o ir destinando ahorro para pagarlo en algún momento dado, hacer quizá la reservación y plantearte para la reserva. Y la importancia de planear con tiempo. Claro, o irlo pagando, como bien decías tú en el ejemplo pasado también, para que cuando ya estés en el destino, ya no debas nada. O sea, ya lo descontaste durante los meses que lo planeaste, entonces también está perfecto ese tema. Obviamente está el hacer un presupuesto. El hacer un presupuesto es lo más importante y eso aplica para todo, Franco. Presupuestar es para irme de vacaciones, para un proyecto, para regalos, para tu quincena, para tu mes, para todo. Necesitamos hacer un presupuesto y decidirnos a hacerlo, que es lo más importante, porque muchas veces decimos, ay, sí, lo voy a planear, Quiero pero ir a no, Europa. exactamente, Ajá, no sí, concretamos nada. exactamente. Como mis tías bellas, que siempre lo digo en la charla, toda la vida me quiero ir a Europa, y qué bonito Europa, y cuánto costará Europa, nunca se fueron, y un día les pregunté, ¿y cuánto cuesta un vuelo a Europa, tía? Uy, quién sabe, de ser para ricos. Dije, no, mi tía nunca se iba a ir a Europa, porque ni siquiera nunca lo investigó ni siquiera, ¿no? Es que bonito Europa, y nunca se fue a Europa. Entonces, que no les pase, a planear. Muy bien, pues ahí, si quieren el paso a paso en informefinastra.mx, ahí lo encuentran y pues para que entonces sus vacaciones sí sean un placer y un descanso, no una preocupación más en sus vidas. Completamente de acuerdo, a disfrutar sus vacaciones. Tipo de cambio. Y ahora retomamos el tipo de cambio, que es uno de estos temas que nos tiene siempre muy entretenidos, porque en los últimos días hemos visto cómo el peso gana terreno una semana y empieza otra perdiendo 8 centavos, 10, 20 centavos, y está muy volátil, a pesar de que el tema de la Fed pues bueno, se mantuvo, pero sigue el tema China. Sigue el tema China, mira, lo que pasa es que ahorita hay mucha volatilidad, bueno, volatilidad casi siempre hay en el mercado, ¿no? Pero
El hecho de que ahorita haya poca participación en cuanto a que muchos inversionistas, no nada más de México, sino a nivel internacional, pues ya están de vacaciones. Entonces, simplemente ya se sabe que estos días son de menor operación. Hay menos personas que están comprando y vendiendo instrumentos, el tipo de cambio, por ejemplo, en el dólar. Entonces, empieza a disminuir el flujo. Como empieza a disminuir el flujo, cuando entra una compra o una venta, una orden acerca de que un empresario, no sé, como un exportador necesita X cantidad de dólares, ¿no? Entonces, tiene pesos, lo cambia a dólares, entonces hizo un movimiento. En un momento usual del mercado, que no fueran vacaciones, podría pasar desapercibido. Pero como ahorita están las vacaciones, hay pocas personas en el mercado, esos movimientos se acentúan y se vuelven más, se magnifican. Visibles. Entonces, es por eso que los últimos días hemos visto mucha volatilidad. Sí hay temas pendientes, pero también yo veo que el tipo de cambio está estancado, está luchando, está tranquilo. Hay más apuestas a que se siga fortaleciendo el dólar. El peso, porque siguen invirtiendo en pesos, en instrumentos valorados en pesos mexicanos. Entonces lo que hacen es demandar una mayor cantidad de pesos y hacen que se fortalezca el peso. Pero en factores económicos a nivel internacional es para que estuviera un poquito más arriba, un poquito más de precio. Entonces ahorita esa es la lucha la que tiene el tipo de cambio y la volatilidad, aparte del poco volumen que hay entre que va a ganar los factores macroeconómicos a nivel internacional o la demanda que hay o el atractivo que hay sobre instrumentos en pesos mexicanos. Entonces, es de la lucha que hemos visto los últimos días. Hasta ahorita parece que parece que el peso va ganando porque sigue por debajo de los 19, pero sí la volatilidad o los rangos de mínimos y máximos en los últimos días es pequeño, son 9-10 centavos, pero se ven más agresivos que si fueran de 20 o 30 centavos como días anteriores. Oye, Imelda, y una de las dudas que a mí me surge cuando veo esta situación y ya entrando mayo, no sé si haya temporadas donde el tipo de cambio se vea, digamos, como más comprometidos, porque bueno, estamos pasando el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y viene mayo y no sé si en el año, digamos, se tenga ubicado que a lo mejor en enero, en mayo, en septiembre y en diciembre haya unos cambios bruscos en la cotización. No tanto así, se sabe que, por ejemplo, en diciembre hay una mayor demanda sobre el dólar, eso sí se sabe, y usualmente se dice es que en diciembre siempre sube, ¿no? Porque hay una mayor demanda, pero de los demás meses no necesariamente hay una regla o un rumor de que digas, es que en mayo se sube por X cantidad. Por ejemplo, en el yen japonés, el ciclo económico o sus cierres anuales no es en diciembre. Su fecha calendario es, si no me equivoco, es abril o septiembre. Es un mes, ¿ok? Específicamente es un mes. Entonces, durante ese mes, el tipo de cambio sí presenta una mayor volatilidad porque hay una repatriación de capitales hacia Japón. Entonces, esa repatriación genera un cambio en su moneda. En nuestro caso, no es así. No hay que digas un mes donde haya mayor volatilidad o menos volatilidad. Simplemente es como lo único similar es que en diciembre siempre se dice que sube el dólar por mayor demanda. Oye, y también otro tema que creo que lo podemos tocar en esta parte, se da a conocer recientemente, bueno, hace unos días, que después de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya estaba en construcción, han salido de la bolsa 20,000 millones de pesos. Y esto, no sé si en el tipo de cambio se ve reflejado o se ve reflejado en qué aspecto. Mira, se ve reflejado para empezar en esos 20,000 millones que salieron, o esa cantidad que salieron, me parece que desde octubre a la fecha. Uh-huh. Creo que vimos el mismo reportaje, Franco. Sí. Por eso te lo preguntaba. Es porque simplemente los inversionistas extranjeros dejaron o liquidaron las posiciones que traían en pesos, hablando de deuda, hablando de acciones, se retiraron. Va de la mano
con esta crisis que hubo de, ¿cómo se puede decir? De que si sí, que si no, que si cancelan el aeropuerto, de credibilidad. Y posteriormente pues si se cancela, pero no se cancela, bueno sí, pero no, bueno, y es la fecha actual que sabemos que se canceló y que se le quedaron los bonos, ¿no? Entonces, fue parte de ese movimiento. Otro factor que influyó fue que hubo un descenso a nivel internacional de los instrumentos de renta variable, llámese acciones, donde en ese momento, entre noviembre y diciembre más o menos, hubo una crisis en cuanto a las relaciones entre China y Estados Unidos de este mentado conversaciones comerciales que tienen toda la vida, ya casi parece, platicando. Entonces por ahí hubo una crisis, eso provocó obviamente que hubiera incertidumbre financiera o aversión al riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? El dinero se mueve. Entonces, se mueve de renta variable, porque no sé cómo vaya a repercutir en una acción, y se va a renta fija, que son los bonos. Entonces, también por eso sale dinero del mercado accionario, o se liquidan, y parte de eso es el dinero que sale caro a los extranjeros. No estábamos ante una fuga de capitales que ponga en riesgo la economía nacional. No es todavía algo así. Se notaría en el tipo de cambio, se notaría en las tasas, subirían más las tasas, y se vería que hay una mayor demanda por dólares. Están liquidando instrumentos en pesos, los cambian a dólares para sacarlos del país, entonces se vería una mayor demanda de dólares, un aumento de dólares. Para hasta ahorita no, más bien fue un momento de incertidumbre lamentada y tan bien conocida incertidumbre que se provocó por ese momento de la vida que no se sabía qué iba a pasar y cómo nos iba a dejar expuestos ante el mundo, ¿no? La decisión de cancelar el aeropuerto. Pues bueno, nada más por si ustedes igual leyeron esa misma información que nosotros, que ya nos la explicó Imelda y que ya nos queda más claro. Por último, Imelda, vemos vamos a entrar a mayo, junio, con el tema del Brexit, que el dólar vuelva a llegar a los 20 pesos, o ya lo mantendrá el tipo de cambio entre los 18.80, 19.20. Pues mira, las proyecciones que han hecho los especialistas consultados por Banco de México, por Banamex y por el mismo Bloomberg, esperan todavía que el tipo de cambio se siga hacia el cierre del año, se deprecie, que esté sobre los 19.80, 19.70 más o menos. Es importante mencionar que hasta hace 2 meses estos mismos analistas pensaban que se iba a depreciar el tipo de cambio alrededor de los 20 o un poquito más arriba. Entonces, se sigue pensando que va a haber una depreciación en el tipo de cambio, en el peso, no tan fuerte, pero ya ahora no tan fuerte como se esperaba. Pero sí podríamos ver un poquito el repunte, además haría como un repunte técnico, porque está muy barato, está sobre 18.70, 80, perdón. Entonces lo que hace es muchas personas están aprovechando en comprar dólares. Entonces ese es el rebote técnico que podría ocurrir, hay una posibilidad muy alta de que ocurra y que se lleve o que sitúa el peso sobre alrededor de 9.20 en cuestión de un mes más o menos. Entonces el movimiento que se espera en el cortito plazo serían los rangos, más largo plazo ese sería el rango de 19.70 más o menos, y hacia abajo si se aprecia pues 18.50 yo creo que podría ser el máximo que podremos ver apreciado en este tipo de cambio. Muy bien, pues bueno, ahí está, por si ustedes quieren y necesitan dólares, pues bueno, es el momento. Pues con esto cerramos este podcast. Le agradezco a Imelda Flores, como siempre, toda la información que nos ayuda a entender este mundo lleno de números. Gracias, Imelda. Al contrario, a todos los que están escuchando, tómele la piña colada, ya que no pues, estamos ahí tomando como ustedes. Y que ya que regrese, pues bueno, regresen, esperemos, sin muchas deudas. Exactamente, esperemos que regresen con saldo blanco, sin deudas y muy descansados. Muy bien, y gracias a Pati Castellanos también por su información. Y se despide ustedes, Franco Daniel Gómez. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.